Me gustaría agradecerles a todos por su apoyo este año, y sé que muchos de ustedes han estado viendo el canal desde el principio en 2018. Su apoyo es muy apreciado. Gracias a todos mis increíbles miembros del canal, cuyos nombres aparecen aquí. Estoy muy agradecido con todos. Hoy veremos 4 casos del siglo XIX, así que relájense. En cuanto al caso número 1, vamos a Gales. Mary Prout nació el 12 de enero de 1843 en Amroth, un pequeño pueblo ubicado en el condado de Pembrokeshire, en la parte suroeste de Gales. Era un lugar idílico, conocido por sus paisajes pintorescos, hermosas playas de arena y senderos costeros. Aunque Amroth era hermoso, la vida para los pobres a mediados del siglo XIX era difícil. El paisaje escénico ocultaba las duras realidades que enfrentaban muchos de sus habitantes. La industria pesquera, una fuente principal de sustento, era impredecible y a menudo peligrosa. Los trabajadores agrícolas trabajaban muchas horas por bajos salarios, y la lejanía dificultaba el acceso a mercados y medicina. Las mujeres, en particular, enfrentaban una existencia difícil, a menudo confinadas a trabajos domésticos mal pagados en las casas de familias más acomodadas. Sus días estaban llenos de tareas arduas como cocinar, limpiar y cuidar a los niños, lo que les dejaba poco tiempo para ellas mismas. Aunque vivían rodeados de belleza natural, muchos soportaban trabajo duro y constante lucha. María fue una de 6 hijos y tuvo poca educación en los años 1840. La educación no era obligatoria en Gales y consistía principalmente en escuelas de caridad, escuelas dominicales y educación proporcionada por organizaciones religiosas, todas las cuales usualmente solo enseñaban instrucción rudimentaria en lectura, escritura y aritmética, en lugar de ir a la escuela. Cuando los niños tenían alrededor de 8 años, eran enviados a trabajar para contribuir económicamente al hogar. María trabajó en el servicio doméstico y, según los relatos, se volvió una joven educada y trabajadora. Sin embargo, en 1863 descubrió que estaba embarazada. En la Gales de 1860, una mujer joven, embarazada y soltera en servicio doméstico, enfrentaba más que una simple desgracia personal percibida. Los empleadores debían mantener altos estándares de respetabilidad y no toleraban fallas de conducta moral en sus hogares. El embarazo fuera del matrimonio era duramente juzgado y la mujer solía ser despedida. Para preservar la reputación del hogar y cumplir con los códigos de decoro predominantes. Cuando el empleador de María descubrió que estaba embarazada, le dijeron que ya no sería requerida y que tendría que abandonar la casa. Mientras que la mayoría de las mujeres solteras recurrirían a sus familias en tiempos tan difíciles, María se encontró incapaz de hacerlo. Su madre había fallecido 2 años antes, y su padre, tras haberse vuelto a casar, se distanció de ella. Ni él ni su nueva esposa estaban dispuestos a traer la vergüenza de una hija soltera embarazada a su hogar. Sin opciones, tuvo que buscar refugio en la casa de trabajo. Ella tenía solo 21 años y debía enfrentar las duras realidades de la vida institucional. La casa de trabajo era famosa por sus duras condiciones y reglas estrictas, pero ahora se convertiría en su nuevo y despiadado entorno mientras enfrentaba los desafíos tanto de su reciente despido como de la inminente maternidad. El 9 de abril de 1864, 2 meses tras llegar a la casa de trabajo de Narberth, María tuvo una bebé llamada Rhoda, en honor a su hermana, fallecida meses antes. Aunque la vida en la casa de trabajo estaba lejos de ser fácil, María se adaptó a sus duras circunstancias con una resiliencia notable. Era considerada una interna obediente y la describían como educada y ordenada. Agradecía el refugio y el cuidado básico que la casa de trabajo brindaba a ella y a su bebé. Pero su situación cambió a mediados de mayo, cuando la Junta de Guardianes descubrió que su abuela, la señora Anna Proud, viuda, podía ofrecerle un lugar donde vivir, y le dijeron a María que debía irse. Esto se debía a las estrictas regulaciones de la institución, que buscaban reducir costos al poner la responsabilidad del cuidado en los familiares siempre que fuera posible. Eso a menudo implicaba remover internos menos vulnerables para dar lugar a quienes más lo necesitaban. María no quería traer la vergüenza de tener un bebé fuera del matrimonio a la casa de su abuela, pero sabía que tendría que salir del asilo. Así que el viernes 20 de mayo salió a pie, con destino a Summerhill, un pequeño conjunto de casas cerca del noroeste de Amroth.
Salió tarde en la tarde, esperando llegar a la casa de su abuela. Para la noche llevaba a su bebé y tendría que caminar una distancia de unos 11 kilómetros. No solo le preocupaba el esfuerzo físico del viaje, sino también la ansiedad por la recepción que tendría al regresar al pueblo. A las 8 de la noche, en el camino de la carretera principal a Colby y la iglesia de Amrod, María vio a la señora Hannah Davis y su hija. Las reconoció y la señora Davis se detuvo a admirar al bebé. Después de intercambiar saludos, la señora Davis siguió su camino, pero su hija se quedó unos momentos para platicar con María. Hablaron brevemente sobre la caminata desde Narborth, lo que le dio a María un poco de tiempo para descansar las piernas antes de ir a la casa de su abuela. María pasó por la casa de Susana Epsworth, una pariente que ofrecía servicios de enfermería para niños. Finalmente tocó la puerta de la casa de su abuela. La señora Anna Pruitt la abrió y saludó a su nieta. Notó que María lucía pálida, débil y cansada. Su ropa estaba desaliñada y sus ojos reflejaban el cansancio de su arduo viaje. Sin embargo, María llegó sola, sin su bebé. Con preocupación y confusión, la abuela de María la hizo entrar rápido y le preguntó ansiosa por el destino de su hija, casi al borde del colapso. María luchaba por encontrar las palabras para explicar, con el corazón pesado y las lágrimas llenando sus ojos con gran dificultad. Le dijo a su abuela que el bebé murió. Cuando la señora Prout preguntó cuándo había sucedido esto, María respondió que el bebé había fallecido el martes anterior y que no la había visto desde entonces. María dijo que el funeral sería al día siguiente. La señora Prout miró a su nieta y, a pesar de su propio shock y dolor, le dijo: «No llores, María, arrodíllate y da gracias a Dios por habérsela llevado». Ya era tarde, así que María y su abuela se fueron a la cama. Al día siguiente, María se levantó temprano, desayunó y dijo que iría a ver a su hermana, quien vivía en un pueblo cercano. Al caminar por Amrod, la gente notó que María no llevaba a su bebé. Había habido muchos chismes en el pueblo cuando María se encontró en la desafortunada situación de estar embarazada y soltera. A pesar de la presión familiar, se negó a decir quién era el padre. La ausencia de su bebé provocaba más preguntas. La señora Davis ya había informado a algunos aldeanos que había visto a Mary con su pequeña hija caminando hacia la casa de su abuela el día anterior. Esto solo aumentó el misterio sobre el paradero de la bebé. La noche del domingo 22 de mayo, el oficial Peter Royal recibió información de que no se había visto al bebé de Mary Pruitt desde entonces. La señora Hannah Davis se topó con Mary y su pequeña hija en el sendero que va desde la carretera principal hacia Colby y la iglesia de Amroth. El viernes anterior, el agente decidió investigar la zona para ver qué podía encontrar. Acompañados por dos mineros llamados William Davis y John Davis, buscaron por los campos y setos, pero no encontraron nada. Sabiendo que había varias minas de carbón cerca, fueron a la más próxima, en Killernow, cerca de donde la señora Davis vio a Mary 2 días antes. Los dos mineros descendieron a la mina y, unos minutos después, William Davis salió, sosteniendo el cuerpo sin vida de una niña pequeña. Impactados, los tres hombres se detuvieron, asimilando su descubrimiento. Se miraron entre sí, tratando de asimilar la gravedad de la situación cuando recuperaron la compostura. Llevaron el cuerpo a la estación de policía e informaron al oficial al mando. A la mañana siguiente, a las 4 a.m., Thomas Kelly, el superintendente de Pembrokeshire, llegó a la casa de la señora Anna Prout y acusó a su nieta, la señorita Maria Prout, de asesinato. Se abrió una investigación el martes 24 de mayo en Saundersfoot, un pueblo a unas 6 millas de Amrod. Se realizó ante el señor W. B. James. Los testigos fueron la señora Hannah Davis, su hija, el oficial Royal y William Davis, quienes hallaron el cuerpo. El superintendente de Pembrokeshire, Thomas Kelly, dijo en la investigación que cuando arrestó a la señorita Prout, ella estaba muy callada y no habló. Pero después ella dijo: «Diré la verdad aunque me cuelguen». Lo arrojé y corrí una corta distancia, luego regresé y vi que no había ningún ruido. Agregó que la confesión fue completamente voluntaria. El médico que realizó la autopsia, el doctor Tomás Enrique Newsom, dijo en la investigación que, en su opinión, el bebé había muerto por una fractura de cráneo. Había fractura en el muslo y decoloración en la rodilla izquierda. Agregó que la niña estaba bien alimentada, con el estómago lleno de leche e intestinos y pulmones saludables.
Continuó diciendo que no vio nada que le hiciera creer que la muerte había ocurrido de manera natural. La investigación declaró a Mary Pruitt culpable de asesinato y fue detenida en custodia para esperar su juicio. El miércoles, el 13 de julio de 1864, durante las sesiones de verano en Haverfordwest, principal ciudad de Pembrokeshire, Mary Pruitt se declaró no culpable del cargo de asesinato premeditado de su hija. Ella fue representada por Thomas Allen, aunque muchos testigos ya habían declarado en la investigación. Esta vez, Thomas Allen pudo contrainterrogar a los testigos, incluido al doctor Thomas Enrique Newsom. El señor Thomas Allen preguntó por la encía roja en el bebé, un término victoriano para una erupción leve en el cuello, generalmente causada por leche de mala calidad. El doctor Thomas Enrique Newsom admitió que esta condición podía causar irritación y, en casos graves, convulsiones. Sin embargo, él enfatizó que al examinar el cuerpo, la encía roja no parecía muy grave. El señor Allen entonces sugirió que la bebé podría haber sufrido convulsiones y muerto en los brazos de su madre. Dominada por el dolor y el pánico, Mary pudo haber arrojado a la niña al pozo. El señor Allen le preguntó al señor Newsom si había conocido al acusado por un tiempo. El doctor confirmó que sí y dijo que ella siempre había sido de buen carácter. El señor Allen entonces le preguntó al doctor si alguna vez había considerado que ella tenía problemas mentales. El doctor respondió que no. Varios testigos hablaron del buen carácter de Mary. Martha Williams, la matrona del asilo, la describió como muy educada, y Esther. Tomás, quien había mostrado mucha amabilidad hacia Mary en el asilo y le había regalado una gorra para su pequeña hija porque pensaba que la bebé no estaba prosperando bien, confirmó que Mary estaba atenta a su hija y parecía tenerle mucho cariño en general. De hecho, se afirmó que cuando le dijeron a Mary que debía dejar el asilo, ella pidió unas horas libres de sus deberes para poder ir a la casa de su abuela y recoger ropa para la bebé. Su defensa sugirió que esta acción mostraba la intención de Mary de cuidar a su hija y no indicaba un motivo para hacerle daño a la abuela de Mary. La señora Anna Pruitt fue llamada al estrado. Ella dijo al tribunal que Mary cuidaba a su bebé, pero mencionó antecedentes familiares de enfermedades mentales. Dijo que su propia madre era considerada peculiar y que su cuñada, llamada Sarah Pruitt, una vez se había escapado de la casa en estado de desnudez. Agregó que cuando Sarah fue escoltada de regreso, todavía no llevaba ropa puesta. La abuela siguió contando sobre sus tías, María y Betsy, quienes solían tener comportamientos extraños y debían atarles las manos para que no se lastimaran. Agregó que la tía María una vez subió la escalera y se negó a bajar. Finalmente, la pobre mujer fue internada en un manicomio, donde vivió hasta morir. Cuando la defensa hizo sus declaraciones finales, el señor Allen se dirigió al jurado durante un tiempo considerable y con notable habilidad. Presentó 3 puntos clave para su consideración. Primero, ¿salió el niño del asilo con vida? En segundo lugar, ¿el niño llegó vivo a Pittsmouth? Y en tercer lugar, si lo tomaron en cuenta. La acusada arrojó a la niña al pozo y no negó que lo hizo. ¿Estaba la acusada en su sano juicio en ese momento? Él elaboró estos puntos extensamente, con el objetivo de resaltar que Mary tendría derecho a cualquier beneficio de la duda. El juez entonces resumió las pruebas antes de que el jurado se retirara tras una hora de deliberación. Regresaron con un veredicto de culpabilidad, con una recomendación de clemencia, ya que no creían que el crimen fuera premeditado y pensaban que había antecedentes de locura en la familia de María. Aunque el jurado recomendó clemencia, la señorita María Pruitt fue sentenciada a la horca. La sentencia fue apelada y la comunidad local inició una petición, que rápidamente obtuvo el apoyo de más de 1000 personas. Esta creciente ola de apoyo puso de manifiesto la creencia generalizada de que María merecía clemencia. La petición fue presentada al alto sheriff, a quien se le pidió que solicitara al secretario del Interior que viera el caso con buenos ojos. A principios de septiembre, su sentencia fue conmutada a 20 años de transporte, pero María no fue transportada. En cambio, su sentencia fue posteriormente conmutada a 20 años de encarcelamiento, no cumplió la condena completa. En 1877, debido a su buen comportamiento, recibió una licencia condicional y fue enviada a un refugio para mujeres apoyado por el gobierno. Este acuerdo le permitió trabajar y reintegrarse a la sociedad. Fue liberada el 23 de mayo de 1878, 14 años después de ser arrestada por matar a su hija.
Mary regresó a Pembrokeshire y después se casó con el señor James Rees, un caballero 24 años mayor que ella y ahora viudo. Tras la muerte de su esposa, 6 años antes, hubo cierta especulación de que él podría haber sido el padre del hijo ilegítimo de Mary. Reconocer una relación así en 1864 habría dañado su reputación. La sociedad de esa época tenía estrictos estándares morales y juzgaba severamente los escándalos o relaciones extramatrimoniales. Tuvieron 2 hijos, quienes crecieron y se fueron a vivir a Londres. Tras la muerte de Jaime Rees, su esposo, María quedó viuda y se unió a ellos. María Prutt falleció en 1914 a los 71 años. Después de su muerte, sus hijos llevaron su cuerpo de regreso a Amroth, donde fue enterrada en el cementerio local, el mismo cementerio donde su hija Rhoda había sido sepultada 50 años antes. Para el caso número 2, vamos a Canadá. Phoebe McWayne nació en 1847 en una familia modesta que tenía una pequeña granja en la comunidad unida de Thorndale, en el condado de Middlesex, en la provincia de Ontario. En Canadá, ella fue la tercera hija, la única mujer, nacida de don José McWayne y su esposa, María Ana. En 1855 la tragedia golpeó a los McWayne cuando su hijo menor, Juan, murió a los 2 años. En ese tiempo, la tasa de mortalidad infantil en Canadá para niños menores de 5 años era de 310 muertes por cada 1000 nacimientos. Phoebe recibió algo de educación, aunque no fue hasta 1871, cuando se aprobó la Ley Escolar de Ontario, que la asistencia se volvió obligatoria para los niños entre 8 y 14 años. También ayudaba a sus padres y era considerada una persona trabajadora. A menudo se le veía en los campos ayudando a su padre o en otras ocasiones haciendo tareas en la casa. Aunque la vida era difícil para una niña tan joven, Phoebe siempre fue conocida por ser educada y cortés, y la gente solía comentar su carácter agradable. En la Ontario de 1860, la agricultura pasó de ser de subsistencia a métodos más organizados y comerciales. Esto fue facilitado por la mejora de las redes de transporte, especialmente la expansión de los ferrocarriles, lo que permitió a los agricultores acceder a mercados más amplios y permitió un mayor comercio de cultivos y ganado. Los avances tecnológicos, como la introducción de segadoras mecánicas y equipos de arado mejorados, aumentaron la productividad y redujeron la intensidad del trabajo. Además, la creación de sociedades agrícolas facilitó la difusión del conocimiento a través de publicaciones y ferias, lo que ayudó al intercambio de prácticas innovadoras. Esta década crucial sentó las bases para la prosperidad agraria de Ontario, lo que resultó en un período de notable expansión y avance en la industria agrícola de la provincia. Cuando Phoebe tenía 20 años, se casó con el señor Jorge Campbell, un joven trabajador y sincero que había crecido en una granja vecina. Tenía 8 años más que ella y se casó con Phoebe pese al consejo de su padre. Los McWayne tenían mala reputación y la familia de Jorge no aprobaba que él se casara con la única hija de los McWayne. Jorge desoyó el consejo familiar. Y después de la boda, la pareja se instaló en una sencilla casa de campo en las afueras de Thorndale, donde comenzaron a construir una vida juntos. En esa época, las comunidades rurales de Ontario eran unidas y la vida diaria giraba en torno a la agricultura y la familia. Las reuniones comunitarias, los eventos locales y los servicios religiosos eran fundamentales para mantener las conexiones sociales y contribuían al tejido de la vida social de Thorndale, ayudando a construir y sostener las comunidades. En verano Phoebe y Jorge trabajaban mucho. Los días eran largos y con sol brillante. Los campos estaban llenos de cultivos y las orillas llenas de vegetación exuberante y flores vibrantes. Pero los inviernos en Ontario eran duros, ya que las temperaturas bajaban. La nieve cubría el paisaje, mientras los agricultores afrontaban tareas difíciles para asegurar su supervivencia y la de sus comunidades. Antes de que llegara el invierno, había que cosechar y almacenar los cultivos, cuidar y resguardar al ganado y acumular provisiones. Sin embargo, a pesar de los desafíos formidables, Phoebe siempre demostraba una perseverancia notable y esto se reflejaba en su capacidad para adaptarse a las situaciones. Trabajaba incansablemente durante horas y apoyaba a su esposo. Durante los siguientes 4 años, Phoebe dio a luz a 2 hijos, una niña llamada María Ana y un niño llamado David, pero la vida era dura para Phoebe.
Tenía que cuidar a sus hijos, además de las interminables tareas de cocinar, limpiar y mantener el hogar, mientras apoyaba el trabajo de su esposo, pero rara vez se quejaba, y quienes los conocían veían que ella brindaba una dedicación inquebrantable a su familia, especialmente cuando las cosas no iban bien. Sin embargo, bajo la superficie de la tranquilidad doméstica, comenzaron a aparecer grietas en el matrimonio de Phoebe y Jorge. La pareja sufría dificultades financieras porque su granja modesta daba cosechas irregulares y pocas ganancias. Las presiones rurales provocaban que los desacuerdos derivaran en discusiones acaloradas. Aún así, lograron mantener las apariencias ante familia y amigos. Y Phoebe, especialmente, logró equilibrar la percepción pública y su propio caos interno, volviéndose cada vez más desencantada con su situación. En el verano de 1871 crecieron las tensiones entre Phoebe y Jorge. Sus discusiones se volvieron más frecuentes, lo que dejó a Phoebe sintiéndose atrapada en una vida que había tenido tanto potencial. También empezaron a circular rumores de que ella tenía una relación inapropiada con un joven jornalero llamado Thomas Coyle, quien trabajaba para su padre. Phoebe siempre negó estos rumores. La mañana del 15 de julio, el pueblo de Thorndale despertó con la terrible noticia de que el señor Jorge Campbell estaba muerto, aparentemente asesinado, frente a su esposa e hijos. Circularon muchos chismes y rumores, mientras la gente contaba la historia que la señora Phoebe Campbell relató a las autoridades sobre los trágicos hechos en su hogar. En la declaración de Phoebe, ella dijo que mientras su familia dormía, una intrusión abrupta rompió la tranquilidad de la noche. Dos hombres negros vestidos con ropa oscura entraron en su cabaña de troncos. Los intrusos se dirigieron a su esposo, el señor Jorge Campbell, y exigieron dinero. Ella dijo que Jorge les dijo que no tenía dinero. Sin inmutarse, los agresores intentaron disparar un arma. Ella supuso que hicieron esto como una forma de intimidación, pero cada vez que intentaban disparar, el arma se atascaba. Ella continuó diciendo que, en medio de la tensión, Jorge le gritó que fuera por el hacha, lo cual hizo solo para que uno de los agresores se la quitara. Dijo que entonces tomó el cuchillo que estaba sobre la cómoda, pero el otro hombre se lo arrebató. Entonces ambos empezaron a atacar a Jorge. La señora Campbell luego describió cómo, durante este enfrentamiento, su esposo sucumbió a los golpes implacables del hacha y cayó al suelo. Ella narró cómo vio sangre saliendo de las heridas en la cabeza de su esposo. Ella dijo que los atacantes luego se fueron apresuradamente, advirtiéndole que no saliera de la cabaña hasta la mañana o que ella también enfrentaría el mismo destino que su esposo. Ella continuó diciendo que tan pronto como se fueron, salió gritando por ayuda y se dirigió hacia la casa del vecino más cercano. Por suerte, sus gritos fueron oídos y el señor Hugh MacDonald, cuya granja colindaba con la de los Campbell, fue a ver qué pasaba. Era temprano, entre la 1:30 y las 2 de la mañana, y pronto se le unieron los vecinos William Blackmore y Richard Craig. Los tres hombres vieron a George tirado en el suelo y se dieron cuenta de que estaba muerto. La señora Phoebe Campbell agregó que los caballeros fueron muy serviciales y lograron brindar un poco de consuelo durante esta terrible experiencia. Durante los siguientes días, esta historia fue contada en todo Thorndale y sus alrededores. Y aunque al principio parecía que todos creían la versión de Phoebe sobre los hechos, hubo quienes empezaron a preguntarse si eso era realmente lo que había sucedido. Los dos hombres negros, a quienes ella había acusado de haber matado a su esposo, habían desaparecido y las autoridades no habían podido encontrar testigos que pudieran decir que los vieron en los días previos o posteriores al asesinato. Aunque al principio parecía un caso de asesinato sencillo, ahora empezaba a verse más complejo. También se había notado que durante el funeral de Jorge, una inquietante sensación de desapego parecía envolver a Phoebe. La ausencia de una respuesta emocional visible levantó sospechas y fue uno de los principales temas de conversación entre los asistentes. Fue una de las parientes de Jorge, la señorita Anna Campbell, quien proporcionó a las autoridades la pista sobre este comportamiento desconcertante, aunque reconoció momentos fugaces de tristeza. Ana había notado que Fabiola no parecía tan alterada como uno pensaría que estaría, considerando el ataque fatal a su esposo que ocurrió justo frente a ella y sus hijos.
Una señora llamada María Fried también le dijo a la policía que había visto a Fabiola reuniéndose con Thomas Coyle en un campo cerca de la cabaña de troncos la noche después del asesinato. Esto llamó la atención, especialmente porque antes circulaban rumores de que ambos tenían una relación inapropiada. Sin embargo, el elemento más confuso de este trágico suceso era por qué Fabiola había permanecido indefensa durante el violento ataque a su esposo. El hecho de que ella no interviniera, no buscara ayuda ni diera la alarma durante el ataque dejó a muchos en la comunidad confundidos y algo inquietos. En esta atmósfera de incertidumbre, la historia de Fabiola cambió significativamente. Lo que antes había sido una narración sencilla de los hechos ahora estaba envuelta en dudas y especulaciones. La comunidad se encontró lidiando con una cantidad compleja de incertidumbres. La mezcla de realidad y detalles inventados era como diferentes hilos en un rompecabezas que había creado un misterio cautivador. Del 16 al 22 de julio, las autoridades entrevistaron a personas locales, en particular al señor Thomas Coyle y a la señora Phoebe Campbell. La investigación forense se realizó el 4 de agosto y los jurados se reunieron en la cabaña de los Campbell. Esto les permitió ver el área confinada donde había ocurrido el asalto. Las paredes y el piso daban la impresión de que había ocurrido un ataque violento, ya que había manchas de sangre en el piso y en las paredes. El doctor Moore, quien examinó el cuerpo tras el ataque, indicó que las heridas debieron ser causadas por un hombre fuerte. Phoebe era pequeña, pero se consideraba más fuerte que muchas mujeres de su tamaño. El jurado en la investigación concluyó que el señor George Campbell había sido asesinado por dos personas, quienes creían que eran el señor Thomas Coyle y la esposa de George, la señora Phoebe Campbell. Phoebe reaccionó a la acusación poniéndose de pie y gritando: «No me importa, soy inocente, no me importa». Después de esto, la señora Phoebe Campbell fue arrestada y mantenida en prisión hasta su juicio, que se programó para la primavera siguiente. El juicio comenzó el 1 de abril de 1872 en Londres, Ontario, y dio paso a una ola de sensacionalismo que envolvió a la comunidad de una manera sin precedentes. Mientras la Fiscalía y la defensa presentaban sus declaraciones iniciales, los periodistas escribían cada palabra sabiendo que el público compraría sus publicaciones, todos ansiosos por leer sobre el drama y la intriga que se desarrollaban. En la sala del tribunal, los testigos que ayudaron a Phoebe la noche que su esposo fue asesinado describieron la escena en la cabaña ante el tribunal. Relataron dónde estaba el cuerpo de Jorge Campbell y la sangre en el piso y paredes. Phoebe había hecho declaraciones previas a la policía, la mayoría de las cuales luego retiró. Ella dijo que su primo, el señor Juan McWayne, le debía dinero a su esposo, y como Jorge le había pedido que le devolviera el dinero y el señor McWayne no podía pagarlo, fue a la cabaña de troncos y lo asesinó. No había pruebas de esto y, por supuesto, el señor McWayne negó la acusación. En un giro sorprendente, Phoebe decidió manchar la reputación de su difunto esposo. Ella afirmó que él había tenido una aventura con la esposa de su primo, una revelación que causó conmoción en la sala del tribunal. Sin embargo, la fiscalía tenía sus propias revelaciones y presentó una carta que había sido escrita por el acusado a don Thomas Coyle. En la carta era evidente que sus palabras llevaban el peso de sus emociones dentro de las líneas que había escrito. «Nunca volveré a decir que hiciste algo así, aunque tenga que morir por ello». La atmósfera en la sala del tribunal era tensa cuando se reveló esta prueba durante el proceso. La actitud de Phoebe cambió de manera desconcertante cuando le preguntaron sobre las muchas modificaciones en su testimonio. Extrañamente, Phoebe incursionó en lo sobrenatural. Según ella, la aparición fantasmal de su difunto esposo la había visitado, absolviéndola tanto a ella como a Thomas Coyle de cualquier culpa. Tras esta declaración, se escuchó un murmullo en la galería, pero la respuesta del fiscal reflejó los sentimientos de todos los presentes en la corte, al decir: «Difícilmente se puede esperar que alguien crea semejante tontería», mostró escepticismo. La sala del tribunal permaneció en silencio casi todo el juicio, solo hablaban testigos, abogados o el juez. Sin embargo, esto se rompió cuando el jurado llegó a su veredicto. Después de solo 60 minutos de deliberación, regresaron para declarar a la acusada, la señora Type Campbell, culpable del asesinato de su esposo.
Las lágrimas corrían por su rostro mientras el juez dictaba su destino. Sería ahorcada por su crimen. Después fue devuelta a prisión, donde luego confesó todo. Admitió su participación en el asesinato, pero dijo que fue Thomas Coyle quien atacó a Jorge con el hacha. Dijo que habían decidido matarlo porque querían casarse. Continuó diciendo que, en la noche fatídica, dejó la puerta abierta para que Tomás pudiera entrar a la casa y atacar a Jorge mientras dormía en su cama. Pero el ataque no salió como lo habían planeado, ya que Jorge se despertó y se levantó para defenderse. Continuó diciendo que finalmente él fue dominado por Thomas Coyle y por ella misma, y Tomás siguió golpeándolo con el hacha. Algunas personas creyeron esta declaración, otras no, pero cuando Thomas Coyle fue enviado a juicio por el mismo cargo, fue declarado no culpable. Muchos consideran que la razón principal de esto fue que se había vuelto muy difícil averiguar lo que realmente sucedió esa noche debido a las muchas historias diferentes que ha contado Thip Campbell. Después de su juicio, Thomas Coyle dejó Canadá y viajó a Inglaterra. El jueves 25 de junio de 1872, la señora Thip Campbell fue ahorcada en la ciudad de Londres, en Ontario. Su rostro marcó un hito sombrío, estableciendo su estatus como la primera mujer ejecutada en Canadá después de la Confederación. Su nombre, ahora en la historia, está ligado para siempre a la traición y tragedia. Los medios la mostraron como una figura despiadada, sin remordimiento alguno. Los periódicos informaron sobre su comportamiento cuando subió al cadalso. Se escribió que tenía una expresión inquebrantable mientras sostenía delicadamente un pañuelo de encaje, el cual permaneció por un instante fugaz después de que se activó la trampilla. Tras la ejecución, la morbosa curiosidad del público fue alimentada por la producción de postales de recuerdo. Estas incluían imágenes del crimen, el juicio y la ejecución, y servían como recuerdos duraderos de los trágicos acontecimientos que conmocionaron al Ontario de la década de 1870 y de los que aún se habla hoy en día. Para el caso número 3, nos vamos a Estados Unidos. Elizabeth Atherton nació el 21 de diciembre de 1846 en Manchester, Inglaterra. Era hija de Miguel Atherton, ingeniero, y Juana Bradshaw, quien trabajaba para aportar un ingreso modesto a la familia. En ese entonces, Manchester era un centro bullicioso de la revolución industrial, caracterizado por el rápido crecimiento de la manufactura textil. La ciudad se caracterizaba por las condiciones de vida hacinadas, las frecuentes dificultades económicas y una marcada división entre los ricos y la clase trabajadora. La educación para los niños más pobres en Gran Bretaña era mínima, normalmente limitada a habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética adquiridas en escuelas de caridad o mediante el aprendizaje informal en casa. Como muchos niños en 1850, Elizabeth empezó a trabajar pronto para ayudar a su familia. En su adolescencia se casó con Josiah Potts y poco después dio a luz a una hija, a quien llamaron Alice May. Sin embargo, Josiah, atraído por la promesa de mejores perspectivas económicas en América, trabajo estable y una vida más próspera, decidió emigrar junto con su esposa e hija. Se embarcó en el vapor SS Ciudad de Cork, que cruzó el Océano Atlántico y llegó a Nueva York el 16 de mayo de 1864. Al principio se establecieron en Wisconsin, donde en los siguientes años Elizabeth dio a luz a 7 hijos más. Pero la vida en Estados Unidos no era tan fácil como Josiah Potts pensaba. Aunque los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil estuvieron marcados por una rápida industrialización y expansión, la década de 1870 fue más difícil. En especial, el pánico de 1873 provocó una fuerte depresión económica que se extendió por años. La crisis financiera causó el colapso de bancos y la caída en la construcción y producción. Las cosas mejoraron a finales de la década gracias a la innovación y la expansión hacia el oeste, que abrió nuevos mercados y recursos. Josías era un maquinista hábil y gracias a su experiencia previa en las fábricas de Manchester consiguió un puesto en el ferrocarril central del Pacífico. Sin embargo, esto significaba que la familia tenía que mudarse y reubicarse. Inicialmente se establecieron en Terrace, Utah, antes de mudarse a Carlin, Nevada, en 1886, aunque la pareja tenía 8 hijos. Para entonces, la mayoría ya trabajaba o servía a distintas familias en varios estados. Con ellos en Carlin vivían 2 hijos, Chiles, de 15 años, y Edith, de 5. Josías se esforzaba para mantener a su familia. Era muy querido por la comunidad local y lo describían como un hombre amable y confiable.
Sin embargo, su esposa tenía fama de ser difícil. Solía ser irritable, exigente y de mal temperamento. Muchos la consideraban difícil por su franqueza y actitud crítica, pese a su carácter áspero. Quienes la conocían bien entendían que tenía una voluntad fuerte y una determinación feroz. Algunos suponían que su exterior duro a veces era necesario para protegerse de las dificultades que enfrentaban. A mediados de la década de 1880, Elizabeth fue de viaje a San Francisco, donde por alguna razón decidió divertirse intentando encontrar esposo a través de una agencia matrimonial. Le presentaron a un hombre llamado Miles Fawcett. Él también había venido a Estados Unidos desde Manchester y trabajaba como carpintero. El señor Fawcett se enamoró de Elizabeth, le dio regalos y pronto le propuso matrimonio. Ella aceptó y, sin saberlo, entró en un matrimonio bígamo. Sin embargo, poco después, el señor Fawcett descubrió que su esposa ya estaba casada con un hombre que vivía en Carlin, Nevada. Ahora, sintiéndose arrepentida, Elizabeth le dijo que iba a regresar a Carlin para estar con su esposo y sus hijos. Para no perder a su esposa, el señor Fawcett la acompañó y Elizabeth lo invitó a quedarse en su casa para ayudarle con sus problemas financieros. Ni ella ni el señor Fawcett revelaron la naturaleza de su relación ni su matrimonio bígamo al señor Potts. Este arreglo continuó durante algunos meses, hasta que el señor Fawcett compró un rancho a unas pocas millas de Carlin. A pesar de esto, él visitaba frecuentemente a la señora Potts, quien a menudo le cocinaba y le lavaba la ropa. La extraña situación generó rumores entre los vecinos, que se preguntaban por qué la señora Potts era tan cercana al señor Fawcett mientras seguía con su esposo. El 1 de enero de 1888, el señor Fawcett viajó a Carlin desde su rancho, ubicado a unas millas del pueblo. Se reunió con un amigo llamado señor José Pablo Leinbarger y juntos fueron a visitar al señor y la señora Potts. Mientras se dirigían a la pequeña casa de los Potts, el señor Fawcett le confesó al señor Leinbarger que la pareja le debía dinero. Dijo que cuando vivía con ellos tuvieron problemas para pagar la renta y él los ayudó. También mencionó que la señora Elizabeth Potts estaba ansiosa por saldar la deuda para evitar que su esposo Josiah descubriera sus actividades mientras ella estaba en California. La tarde transcurrió agradablemente, pero al acercarse la noche empezó a llover y oscureció, así que la señora Potts invitó al señor Fawcett a pasar la noche. Le aconsejó que no intentara regresar a su rancho a una hora tan tarde. Él aceptó su ofrecimiento y poco después el señor Leinbarger se despidió y se fue a su casa. 2 semanas después, la gente empezó a notar la misteriosa ausencia del señor Miles Fawcett, a pesar de algunas sospechas iniciales. La naturaleza transitoria de Carlin, un pueblo donde muchos iban y venían, significaba que la gente a menudo vivía ahí por un tiempo y luego se iba de repente, muchas veces sin decirle a nadie a dónde iba. Sin embargo, el señor Leinbarger se acercó a la familia Potts para preguntar por el paradero de su amigo. Ellos explicaron que hubo un desacuerdo después de que el señor Fawcett intentó agredir a su hija. Dijeron que cuando se dio cuenta de la gravedad de sus acciones, decidió irse hacia el este y les vendió su propiedad. La señora Potts presentó una factura de venta. Sin estar convencido por su historia, el señor Leinbarger reportó el asunto al alguacil adjunto McIntosh. El alguacil adjunto visitó el rancho del señor Fawcett. Cuando llegó allí, encontró la puerta abierta. Los objetos de valor habían desaparecido y algunas pertenencias estaban en casa del señor y la señora Potts. No había evidencia de que hubiera ocurrido algo fuera de lo normal, así que la breve investigación se cerró. Meses después, en verano de 1888, el señor y la señora Potts y sus 2 hijos se mudaron a Rock Springs, Wyoming. Le confiaron a sus vecinos sus esperanzas de comenzar de nuevo en una ciudad diferente. La casa que dejaron fue entonces alquilada al señor Jorge y la señora Amelia Brewer. La señora Amelia Brewer afirmaba tener sensibilidad para fenómenos espirituales. Mientras estaba en la casa que dejaron el señor y la señora Potts, empezó a reportar apariciones y ruidos extraños, sobre todo en el sótano. Estaba tan convencida por estas experiencias que escribió sobre ellas en el Elko Free Press. Su artículo, publicado el 5 de enero de 1889, afirmaba que el fantasma en su casa era más activo en el sótano, donde con frecuencia tiraba frascos de pepinillos y en general causaba molestias. Intrigado, Jorge, esposo de la señora Brewer, bajó al sótano para ver si algo causaba los extraños sucesos. Llevó una barra de hierro y la clavó en el suelo.
Parte del suelo estaba blando, quizás porque ya lo habían excavado antes. Sin embargo, no encontró nada sospechoso, así que después de un rato abandonó su búsqueda. No obstante, los ruidos siguieron, así que una semana después volvió al sótano y empezó a excavar otra vez. Al poco tiempo encontró algo muy perturbador. Al principio pensó que era un nabo podrido, pero al jalarlo se dio cuenta de que tenía cabello y el olor se volvió realmente insoportable. Contactó de inmediato al oficial adjunto Jorge McIntosh, quien alertó al sheriff Bernardo en Elko. El sheriff Bernardo envió oficiales para investigar exactamente qué o quién estaba debajo del piso del sótano. Encontraron algo espeluznante, los restos de un hombre brutalmente desmembrado. El cráneo estaba carbonizado, aplastado y mostraba signos de un final violento. Sin embargo, el fuego y el tiempo borraron los rasgos. Aunque no fue posible una identificación formal, se encontró un cuchillo en el bolsillo del pantalón del hombre. Más tarde se confirmó que esto había pertenecido al señor Miles Fawcett, quien había sido visto por última vez 12 meses antes en la casa donde se descubrió el cuerpo. Sabiendo que en ese momento el señor Josiah y la señora Elizabeth Potts vivían allí, el sheriff Barnard y el agente Joe Triplett partieron hacia Wyoming para traerlos de regreso a Nevada, para que ayudaran a la policía en la investigación de la muerte del señor Fawcett. Durante el largo viaje de regreso a Carlin, Josiah Potts comenzó a hablar. El estrés y la tensión de la situación parecían pesarle y finalmente confesó los macabros detalles de lo que sucedió. En ese fatídico día, Josiah admitió que había desmembrado y enterrado el cuerpo del señor Fawcett. Explicó que el señor Fawcett se había suicidado en su casa, un evento trágico y sorprendente que lo dejó en estado de pánico. Temiendo que lo culparan por la muerte y posteriormente lo acusaran de asesinato, Josar dijo que tomó la desesperada decisión de deshacerse del cuerpo. Les dijo a los oficiales que esperaba que, al deshacerse de la evidencia, pudiera evitar cualquier consecuencia legal y proteger a su familia del escándalo y la sospecha. Mientras Josar relataba los hechos, el sheriff Barnard y el agente Triplett escuchaban atentamente, tomando nota de cada detalle. Ambos hombres dudaban si esta era una versión real de lo ocurrido. Josar y Elizabeth Potts fueron acusados de asesinato y encarcelados en espera de juicio. El 12 de marzo de 1889, el juicio comenzó ante el juez R. R. Bigelow. Había mucha anticipación. La sala del tribunal estaba tensa y llena de curiosidad. El ambiente estaba lleno de expectación, con todos atentos al proceso y esperando las revelaciones del caso. El caso de la fiscalía comenzó con el señor Linebarger tomando el estrado como su primer testigo. Él narró los hechos que condujeron al trágico final de Miles Fawcett, recordando cómo ambos visitaron la casa de los Potts el 1 de enero de 1888. Según Linebarger, la señora Potts convenció al señor Fawcett de quedarse esa noche. Estaba oscuro y hacía frío, y el señor Fawcett decidió aceptar su oferta de hospitalidad. Cuando se le preguntó por qué él y el señor Fawcett habían ido a la residencia de los Potts ese día en particular, el señor Linebarger respondió que los Potts le debían dinero al señor Fawcett y él quería cobrar el pago. La sala quedó en silencio cuando el señor Linebarger reveló que ese día había visto el bolso del señor Fawcett, que contenía mucho dinero en oro. Los Brewer testificaron sobre sucesos extraños en su hogar y el hallazgo de un cuerpo parcialmente quemado y desmembrado. En su sótano relataron los escalofriantes eventos que llevaron al macabro hallazgo, mostrando la conmoción e incredulidad que invadió su hogar. El ayudante McIntosh declaró sobre su investigación en el rancho del fallecido. Informó al tribunal que no había señales de disturbios, pero sí que muchos objetos faltaban. El fiscal del distrito Love, quien representaba a la acusación, entrelazó hábilmente estos testimonios. Presentó un caso convincente contra Josar y Elizabeth Potts en menos de 2 días. Las pruebas que había reunido indicaban claramente un motivo y una oportunidad para que los acusados cometieran este crimen tan horrible. Charlie, el hijo adolescente de los señores Potts, fue el primer testigo de la defensa. Él relató haber escuchado las voces de Ray la noche del 1 de enero. Dijo que se levantó de la cama para investigar. Según Charlie, abrió la puerta de la cocina justo cuando Miles Fawcett se disparó a sí mismo, perturbado por lo que había presenciado.
Dijo que después regresó a la cama e insistió en que lo que había sucedido esa noche nunca se discutió dentro de la familia. Después, cuando le preguntaron si sus padres le habían indicado que dijera eso en la corte, respondió que no. Elizabeth Potts fue la siguiente testigo. Explicó con calma que Miles Fawcett fue a su casa por su ropa. Como era año nuevo, invitó al señor Fawcett y al señor Linebarger a tomar un whisky. Dijo que todos conversaron un rato y después de un par de tragos, el señor Linebarger se fue. Pero fue lo que dijo después lo que dejó atónito al tribunal. Miró al juez con la voz temblorosa pero resuelta. Contó cómo su esposo había estado buscando en su baúl una estampilla. Mientras revisaba sus cosas, encontró inesperadamente una carta sin enviar. Una carta dirigida al diputado McIntosh, escrita por ella aproximadamente un año antes de que él la leyera. Sin embargo, esta carta contenía un relato inquietante del verano de 1886 que involucraba a Miles Fawcett, quien en ese entonces vivía en su granero. Elizabeth dijo que había escrito sobre un día que comenzó con pánico cuando notó que su pequeña hija Edith había desaparecido. Ella relató cómo buscó frenéticamente, llamando a Edith y revisando toda su casa y propiedad. Desesperado, decidió revisar el granero y preguntó al señor Fawcett si había visto a su hija. Una vez ahí, vio a Edith, quien había sido llevada en contra de su voluntad. Se sintió abrumada por una mezcla de emociones. Dijo que le gritó al señor Fawcett, llamándolo viejo bribón y amenazándolo con un castigo severo. Mientras relataba el incidente, su voz empezó a temblar. Después se dirigió al jurado y relató cómo el señor Fawcett reaccionó violentamente. Dijo que él la agarró, comenzó a estrangularla y le amenazó con matarla si alguna vez hablaba del incidente. Continuó diciendo que vivía con miedo del señor Fawcett y que debido a esto seguía cocinando para él de vez en cuando y lavándole la ropa. Nunca volvió a hablar de lo ocurrido. Desde entonces nunca dejó que Edith se alejara de su vista y siempre la protegió con atención. La señora Potts dijo que cuando su esposo encontró la carta, enfrentó al señor Fawcett y amenazó con lincharlo. En un intento desesperado por salvarse, el señor Fawcett ofreció darle a los Potts todo lo que poseía y prometió irse de Carlin. Elizabeth redactó un contrato de compraventa que firmó el señor Fawcett, pero Josiah, su esposo, lo tiró al suelo y dijo que no quería el dinero ni la propiedad. Mientras la sala seguía en silencio, Elizabeth narró con calma y seriedad el impactante clímax del enfrentamiento. Ella contó que el señor Fawcett tomó un revólver de la repisa, lo puso en el lado izquierdo de su cabeza y dijo: «Ustedes serán culpados por esto». Luego jaló el gatillo. Elizabeth continuó diciendo que miró a su esposo con incredulidad, pero él le dijo que se fuera a la cama, asegurándole que él arreglaría todo. Cuando Josiah subió al estrado, confirmó la versión de su esposa y describió cómo, cuando estuvo solo con el cuerpo sin vida del señor Fawcett, luchó con el miedo de ser culpado por su muerte, así que tomó la decisión de ocultarlo. Dijo que cuidadosamente envolvió al hombre fallecido en mantas y luego llevó el cuerpo al sótano, colocándolo en una tumba poco profunda. Josías dijo que con el paso de los meses se volvió ansioso por si descubrían el cuerpo, así que lo desenterró e intentó deshacerse de él. Miró brevemente al suelo antes de decir que, desesperado, comenzó a cortar el cuerpo en pedazos. Primero le quitó la cabeza y pies, luego aplastó el cráneo. Había planeado quemarlo, pero cuando las partes del cuerpo empezaron a oler, se detuvo y en su lugar las volvió a enterrar. Recalcó que su esposa no estuvo involucrada con el cuerpo y afirmó que no tomaron pertenencias ni dinero del fallecido. Cuando terminó el juicio, el juez resumió el caso y el jurado fue enviado a deliberar. Deliberaron 4 horas antes de regresar y declarar a ambos culpables de asesinato. Un suspiro colectivo llenó la sala, seguido de un silencio mientras el peso del veredicto se hacía sentir. El juez entonces sentenció a Josiah Potts y a su esposa Elizabeth a muerte. La sentencia y el veredicto se apelaron ante la Suprema Corte, que suspendió la ejecución. Tras la revisión, se confirmaron la sentencia y el veredicto originales. Convencidos de la inocencia de los Potts, 267 residentes de Carlin firmaron y entregaron una petición a la Junta de Indultos. Incluso el juez Bigelow, quien dictó la sentencia de muerte original, y el alguacil adjunto Dowley pidieron revocar la sentencia. Sin embargo, todas las apelaciones fueron rechazadas y los Potts seguían en la cárcel de Elko. La espera agonizante por la ejecución se volvió insoportable para Elizabeth. Poco a poco perdió la compostura y cada momento se alargaba eternamente mientras el peso de su destino la oprimía más.
Esto empeoró cuando construyeron una horca para ejecutar detrás del Palacio de Justicia de Elko y el ruido llegaba hasta su celda. Bastante desesperada, de alguna manera logró ocultar un pequeño cuchillo entre sus pertenencias. Y mientras su estado de desesperación continuaba, intentó quitarse la vida, pero un guardia la vio rápidamente y su intento no tuvo éxito. A las 10:30 de la mañana del viernes 20 de junio de 1890, los oficiales les dieron una bebida a la pareja condenada antes de que el reverendo Porter hiciera una oración. La señora Potts levantó la mano y declaró su inocencia. Al leer las órdenes de ejecución, había 52 testigos, todos hombres, pues no se permitía la entrada de mujeres. Tras otra copa, caminaron tranquilos hacia la horca. Elizabeth llevaba un vestido blanco con lazos negros y Josiah vestía un traje. Atados y descalzos, compartieron un último beso antes de que les pusieran capuchas y sogas al cuello. Con voz suave, Josiah repetía, «Señor, ten piedad de mí», mientras Elizabeth suplicaba, «Señor, ten piedad de mi alma». Luego se abrió la trampilla y el señor Josiah y la señora Elizabeth Potts fueron ahorcados. Fueron sepultados uno al lado del otro en Potter's Field, no muy lejos de la tumba de Miles Fawcett, el hombre por cuya muerte fueron condenados después de la ejecución. Su hijo, Charles, se mudó, mientras que su pequeña hija, Edith, fue adoptada por una pareja local. Se informa que Edith más tarde confesó que había visto a su madre dispararle a Miles Fawcett mientras su padre no estaba. Para el caso final, vamos a Australia. Jane McManaman nació en Irlanda en 1833 y para cuando cumplió 22 años el mundo a su alrededor ya había cambiado drásticamente. En 1855, ella y su hermana Margaret, que era solo un año menor, tomaron la decisión de dejar su tierra natal y zarparon hacia Australia del Sur. La historia de ellas no era inusual, ya que la década de 1850 vio una ola de jóvenes irlandesas migrando a Australia, impulsadas por las difíciles condiciones en la isla tras la hambruna que provocó pobreza, hambre y desesperación. Para Jane y Margaret había pocas oportunidades y el futuro era incierto. Al otro lado del mar, la colonia de Australia del Sur, con sus extensos espacios y ciudades en expansión, necesitaba urgentemente mujeres para atender la escasez de mano de obra en el servicio doméstico e industrias rurales. También para corregir el gran desequilibrio de género generado por las primeras oleadas de inmigrantes, en su mayoría hombres. Ambas hermanas inicialmente encontraron empleo con Leonardo Lovegrove en la estación Poltalic, una extensa propiedad situada a orillas del lago Alexandrina. Juana trabajó allí por más de 2 años antes de pasar a trabajar para un caballero llamado Guillermo Carter en el cercano pueblo de Wellington. El señor Carter era jefe de correos y encargado del ferry, desempeñando un papel clave en el pueblo, punto importante de cruce entre Adelaida y Melbourne para personas, ganado y mercancías. Juana tuvo un vínculo cercano con él. Ella le confió sus ahorros, 50 libras, una cantidad significativa en ese entonces, y también algunas de sus pertenencias personales, algunas de las cuales tenían un gran valor sentimental para ella. Sin embargo, Juana tenía fama de ser frugal y de manejar su dinero con mucho cuidado, y esto era algo que comentaban a menudo quienes la conocían. Hacia 1857, Juana dejó el empleo con el señor Carter y empezó a trabajar para la señora Catalina Robinson, la dueña de la posada El Descanso del Viajero en Salt Creek, un pequeño asentamiento a 66 millas de Wellington sobre el Coron. La señora Robinson era viuda, ya que su esposo había muerto en circunstancias misteriosas. En junio de 1856 detuvieron como sospechoso a un hombre local llamado Malaquías Martín. Era alguien con un pasado turbio, había nacido en Irlanda en 1831. En 1837, con solo 6 años, viajó con sus padres al sur de Australia y se establecieron en un distrito al sur de Adelaida. Y cuando era adolescente, fue acusado de robo mientras trabajaba en una oficina de correos en Encounter Bay. Fue juzgado pero declarado no culpable. Sin embargo, solo 6 días después, la tragedia golpeó a su familia cuando su madre se ahogó en un estanque cerca de su casa. En la investigación posterior, se determinó que ella se había quitado la vida mientras sufría de locura temporal, probablemente causada por el impacto emocional del juicio penal de su hijo. Para agravar la tragedia, ella tenía varios meses de embarazo. Algunos habitantes locales cuestionaron este veredicto. Unos años después, Malaki Martín y su padre se mudaron a una granja cerca del Carón. Trabajó ahí y también conducía el coche de correo entre Adelaida y Melbourne.
Salt Creek era un punto de parada, y ahí conoció a William y Catherine Robinson. Sin embargo, al detenerse ahí más seguido, surgieron rumores de que él y Catherine tenían una relación inapropiada. El señor Robinson no simpatizaba con el señor Martin, aunque valoraba su clientela. En junio de 1856 los dos hombres se adentraron juntos en el monte en busca de ganado salvaje, pero solo Malachi Martin regresó. Se organizó un grupo de búsqueda para hallar al señor Robinson, con ayuda del señor Martin. Poco después, el cuerpo del señor Robinson fue descubierto cerca del borde de un pantano. Tenía la garganta cortada. Lo encontraron boca abajo con un cuchillo en la mano derecha, a pesar de que el señor Robinson era zurdo. Malachi Martin fue sospechoso de asesinato, pero el caso se desestimó pronto. Después dejó la región y se mudó a Sydney. Permaneció allí 2 años, pero en 1858 regresó y, sorpresivamente, se casó con Catalina Robinson en junio. Esto solo incrementó las especulaciones sobre la muerte del esposo de la señora Robinson. La vida de Juana cambió. Dejó de trabajar para la señora Catalina Robinson, ahora llamada Catalina Martín, tras su segundo matrimonio. Juana creía que el esposo de la señora Martín, Malaquías, dirigía la posada. Juana lo veía como alguien bruto, agresivo, egoísta y solo preocupado por sí mismo. Sus palabras solían ser directas y sus acciones reflejaban su falta de consideración por cómo afectaban a los demás. Sin embargo, a pesar de su actitud exterior, hubo momentos en los que Juana percibió algo más profundo, tal vez un indicio de tristeza o arrepentimiento oculto bajo su fachada dura. Juana ganaba 11 chelines semanales, incluyendo comida y alojamiento. Por esto y por vivir en un entorno rural, Juana casi no necesitaba gastar dinero diariamente. Como resultado, rara vez tomaba el dinero que ganaba por su arduo trabajo y en su lugar le pedía al señor Martín que lo cuidara por ella. Él estaba feliz de hacerlo y le aseguraba que el dinero estaba seguro con él y que se lo daría cuando ella lo necesitara. Con el tiempo, sus ganancias crecieron en silencio, pero Juana, de hábitos frugales y necesidades simples, casi no pensaba en ello. Parecía ser un arreglo que les convenía a ambos. Con frecuencia le escribía a su hermana Margarita, compartiendo noticias y novedades. Sin embargo, en febrero de 1862, las cartas de repente dejaron de llegar. Para abril, Margarita se había vuelto cada vez más ansiosa. Siempre se había preocupado por Juana y había albergado dudas sobre el señor Malachi Martín. Sabía por las cartas que su hermana no le tenía mucho aprecio, y ahora, preocupada por el silencio de Juana y sin saber qué hacer, Margarita contactó al señor Guillermo Carter, quien había sido el empleador anterior de su hermana, y le confió sus preocupaciones sobre el bienestar de Juana. El señor Carter enseguida investigó el paradero de Juana, hablando con quienes creía que podían haberla visto o tenido noticias. A pesar de sus esfuerzos, no halló rastro de la joven, así que contactó al oficial de policía. Guillermo Rawlinson, de la policía de Wellington, fue asignado como líder de la investigación. Al inicio, trató el caso como una investigación rutinaria de desaparecidos, pensando que Juana solo se había ido por un tiempo. Habló con el señor Malaquías Martín, el posadero, pero él solo le dijo al señor Rawlinson que ella no simplemente había desaparecido y que no había nada misterioso en su ausencia. Afirmó que en febrero un grupo de amigos de Juana se detuvo en el descanso del viajero mientras iban hacia el sur. Afirmó que Juana decidió en ese momento unirse a ellos, al menos hasta Maria Creek, una parada en su ruta. Dijo que ella le había contado que, una vez allí, planeaba continuar a la casa de su hermana a pie, que aparentemente estaba cerca. La historia de Malachi Martín, aunque sencilla y tranquilizadora, no calmó la inquietud de Guillermo Rawlinson y sus compañeros. La cronología que Martín dio era vaga y nadie confirmó haber visto a Jane desde entonces. Las amigas mencionadas por el señor Martín no habían sido identificadas, y la ruta que supuestamente tomó era larga y aislada. De hecho, su explicación generó más preguntas que respuestas. Con el paso de las semanas, la policía estaba más convencida de que ocurrió algo más siniestro. Las dudas sobre los relatos de Malachi Martin crecieron y los oficiales sospecharon que Jane quizás nunca salió de la posada. Ese día, su enfoque cambió de una simple desaparición a descubrir la oscura verdad que podría estar oculta dentro de las paredes del descanso del viajero. Cuando registraron la posada, encontraron el tejido de Jane abandonado en la cocina y un par de sus zapatos en la habitación que solía ocupar. También descubrieron que la señora Catalina Martín llevaba puestos 2 anillos que se identificó que pertenecían a Jane.
A finales de mayo, las sospechas del oficial Rawlinson sobre el señor Martín aumentaron tanto que decidió enviar a un oficial encubierto a la posada, disfrazado como huésped. La misión del oficial era observar discretamente al señor y la señora Martín y a cualquier otro cliente, con la esperanza de descubrir alguna pista sobre lo que le había sucedido a la señorita Jane McManaman. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del oficial, un silencio inquietante rodeaba el caso. Nadie hablaba de Jane, y cualquier intento de obtener información parecía llevar a callejones sin salida. Esto solo aumentó el misterio sobre la desaparición de la joven. El 29 de mayo, un australiano nativo llamado Mickey llevó noticias alarmantes a William Allen, residente de Wood Wells, un sitio aislado a 11 millas al norte de Salt Creek. Mickey le informó al señor Allen que el cuerpo de una joven había sido encontrado por alguien que él conocía. Fue ocultado y enterrado parcialmente en una madriguera de Wombat, a media milla del lugar de descanso de los viajeros. Al conocer el hallazgo, el señor Allen actuó de inmediato y envió un mensaje urgente a la policía más cercana. Un agente de policía recibió esto y de inmediato informó a sus superiores en la jefatura. Sin embargo, reconociendo la gravedad de la situación, el agente de policía también ensilló su caballo y cabalgó hasta Wellington, informando personalmente al oficial superior Rawlinson sobre el hallazgo. Pronto, la policía llegó al sitio donde hallaron el cuerpo, lo exhumó de su tumba improvisada y lo llevó cuidadosamente a Wood Wells. La investigación oficial se realizó el 2 de junio y pronto se identificó el cuerpo como el de la joven desaparecida, Jane McManaman. Guillermo Allen, quien fue el primero en recibir la noticia de Mickey, se encargó de hacer un ataúd para Jane. Después la enterró en la cima de una colina a 200 metros de su casa. Sin embargo, el fiscal de la corona, reconociendo la necesidad de ser minucioso en un caso tan serio, ordenó que el cuerpo fuera exhumado para un examen más detallado. Como se consideró esencial que un experto médico calificado realizara una autopsia exhaustiva y estableciera la causa exacta de la muerte, el Dr. Goss, un médico respetado, fue llamado desde Adelaida específicamente para este propósito. Después de un examen cuidadoso y metódico, anunció que Jane McManaman había muerto por estrangulamiento. La evidencia ahora apuntaba en la dirección de Malachi Martin, convirtiéndolo en el principal sospechoso. Él fue la última persona que vio a la joven con vida. La proximidad de su casa al sitio donde enterraron el cuerpo era clara y nadie creyó que Jane se fuera con amigos. La investigación concluyó que Malachi Martin debía ser juzgado por el cargo de asesinato premeditado. El caso atrajo considerable atención del público y de la prensa. No solo era una historia de violencia, sino también de traición, engaño y los arduos esfuerzos por llevar justicia a un rincón remoto del país. El juicio empezaría el 20 de agosto de 1862. Un testigo clave en el caso era Guillermo Wilson, un carpintero que, junto con Juana, a menudo había trabajado para Malaquías Martín en el parador del viajero. El señor Wilson le había dicho inicialmente a la policía que el día que Juana desapareció, el señor Martín lo había enviado a hacer un mandado a una estación a unas 20 millas de Salt Creek. Mientras iba a Adelaida para testificar, el señor Wilson se detuvo en Wellington. Tras una noche con mucho alcohol, le contó al tabernero Guillermo Carnicero que vio el cuerpo de Juana en Salt Creek. Su declaración generó revuelo y contradijo su testimonio previo de no saber sobre el destino de ella. Cuando las autoridades fueron informadas de su confesión ebria, se volvieron sospechosas, ya que esto implicaba que podría haber estado más involucrado en la desaparición de Juana de lo que se pensaba al principio. El señor Wilson fue arrestado entonces como cómplice del crimen, lo que llevó al aplazamiento del juicio y aumentó aún más la incertidumbre en torno al caso. Su arresto generó nuevas dudas sobre su participación en la desaparición de Juana, complicando aún más la investigación. La demora, junto con las sospechas cambiantes, solo profundizó la confusión sobre las verdaderas circunstancias del destino de Juana mientras estaba en prisión. El señor Wilson hizo otra sorprendente afirmación. Comentó que antes de la desaparición de Juana le propuso matrimonio y ella aceptó. Agregó que solo había compartido esa información con Malaquías Martín. No estaba claro si en esta confesión el señor Wilson decía la verdad o si era solo otra invención más. Pero esto añadía aún más complejidad a su ya dudosa credibilidad. El juicio inició el 2 de diciembre de 1862. Ambos se declararon no culpables.
Si William Wilson decía la verdad, el señor Martin pudo haber matado a Jane para no pagarle 2 años de salario. Sin embargo, la mayoría veía al señor Wilson como poco confiable. Pedro Nichols, testigo y conductor del coche de correo entre Adelaida y Melbourne, declaró al tribunal que vio a Jane en la posada el 2 de febrero y que estaba de buen ánimo. Dijo que 6 días después, en su regreso, se cruzó con Guillermo Wilson a un cuarto de milla por la carretera desde la posada. Agregó que al llegar al descanso del viajero tocó la puerta, pero nadie respondió. Luego, después de un breve retraso, el señor Martin abrió y lo dejó entrar. Dijo que la señora Martin no estaba presente, así que ayudó a Malachi a preparar la comida de la noche. Y más tarde se les unió un hombre llamado señor Stockdale y los tres comieron juntos. Continuó diciendo que durante la comida el señor Martin le informó que Jane había dejado su empleo, alegando que se había escapado en una carreta cubierta que iba hacia Mount Gambier. Las palabras posteriores del señor Nichols causaron gran inquietud en los tribunales. Recordó que, camino al descanso del viajero, vio una carreta cubierta en la estación Rankine, entre Salt Creek y Mount Gambier. Habló con las personas en la carreta, pero no vio a Jane ni escuchó que la mencionaran. También expresó confusión sobre la afirmación de Martin de que Jane se había ido repentinamente. Comentó que la conocía desde hacía 2 años y que el señor Martin le debía más de 50 libras en salarios. Dijo que, en su opinión, no tenía sentido que ella simplemente se fuera. Pensó que si ella se había ido, sería para ver al señor Carter y cobrar el resto de su dinero, ya que algunos de sus amigos trabajaban para él. William Wilson declaró al tribunal que el día de la desaparición de Jane fue a la estación Stephen Hack a recoger una silla de montar, y al regresar le informaron que Jane se había ido con amigos a Mount Gambier. Mencionó que al principio no sospechó, ya que Jane a veces hablaba de ir allá por los mejores salarios. La corte guardó silencio cuando el señor Wilson afirmó haber visto el cuerpo de Jane tras su muerte. Explicó que Malachi Martin después le confesó que la había matado y luego lo amenazó con matarlo si decía algo. Había guardado esta información para sí mismo hasta que finalmente se la confió al señor Butcher, el tabernero de Wellington. El señor Carter fue otro testigo. Informó al tribunal que, poco antes de su muerte, Jane le había dicho que tenía 70 libras en ahorros, los cuales estaban siendo cuidados por el señor Martin. Agregó que sabía que ella estaba pensando en regresar a Irlanda y quería llevarse el dinero con ella. Malachi Martin no testificó y sostuvo que Jane se fue impulsivamente con amigos, aunque ella había prometido no irse antes. Su esposa Catherine había regresado. Al finalizar el juicio, fue declarado culpable del asesinato de Jane y sentenciado a muerte. William Wilson fue declarado culpable como cómplice después del hecho y sentenciado a 4 años de trabajos forzados. Malachi Martin fue ahorcado en la cárcel de Adelaida el 24 de diciembre de 1862. Antes de su ejecución hizo solo una declaración. Dijo que William Wilson nunca había visto el cuerpo de Jane en Salt Creek y que él había inventado todo. Tras la horca, fue enterrado en la cárcel después de que las autoridades le practicaron la autopsia a Jane. Ella fue enterrada nuevamente en Woodwells, el lugar donde William Allen originalmente la había sepultado en la década de 1920. Se reporta una lata atascada marcando su tumba y después se erigió un túmulo de piedras. Lamentablemente, sin embargo, para mediados del siglo XX la ubicación exacta de la tumba había sido olvidada. Por suerte, un topógrafo del gobierno la redescubrió en 1966 y 2 hombres locales llamados Alan Johnson y Arthur Reed, quienes confirmaron el lugar exacto donde Jane había sido enterrada. Al encontrar sus huesos en 1972, se puso una lápida de concreto en su tumba y se hizo un servicio conmemorativo. Aunque la tumba está en propiedad privada, el área cercada aún puede verse desde la carretera por cualquiera que pase por Woodwells. Hola a todos y muchas gracias por escuchar, como de costumbre. Por favor, dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.